Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Un gusto saludarlos. Les agradezco su participación en este webinar. Y bueno, respetando el horario de cada uno, sin más preámbulo, quiero presentarles a los ponentes de este evento. El primero es el maestro Juan Enrique Aguilar Lemarroy, corredor público número 82 de la Ciudad de México, así como uno de los socios fundadores de Certificación Digital Online. También nos acompaña el licenciado Juan Carlos Macías. Él es director general de Certificación Digital Online, al mismo que le cedo la palabra. Buena tarde a todos. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por su tiempo. Y en esta ocasión nosotros queremos platicarles acerca de cómo la firma electrónica puede ser utilizada en las organizaciones y tener la tranquilidad de que esos documentos firmados en electrónico tienen certeza jurídica plena, ¿no? En este webinar vamos a hablar acerca de los fundamentos de la validez legal del uso de los documentos digitales y de las firmas electrónicas. También vamos a platicar un poquito acerca de quiénes somos en Certificación Digital Online. Sobre todo también vamos a hablar acerca de los casos de aplicación, de cómo pueden utilizar y cómo pueden ayudar los documentos electrónicos y la firma digital. También vamos a hablar acerca de algunos diferenciadores muy importante de lo que ofrece Suite Legal con Certeza, nuestra plataforma de firma electrónica, y una serie de funciones más que van con los documentos electrónicos y la validez legal de los mismos. También vamos a hablar acerca de los retos y soluciones del uso de documentos digitales. No todo es miel sobre hojuelas. Vamos a ver cuáles son los retos principales y cómo podemos ayudar para que se superen esos retos. También vamos a hablar acerca de cómo la fe pública es un gran aliado de los documentos electrónicos o de los procesos en electrónico, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos, que vamos a hablar de ellos. Y por último, vamos a dar cabida a las preguntas y respuestas que ustedes tengan. Vamos a dar respuesta y vamos a ir abordándolas de una en una, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, quiero cederle el micrófono al maestro Juan Enrique Aguilar Lemarroy. Como ya lo mencionó mi compañero Jorge, él es corredor público aquí en la Ciudad de México y también es mediador privado. Buenas tardes, Juan Enrique. Hola, buenas tardes. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Carlos. Bienvenidos todos. Lo primero que quisiera mencionar de manera muy general es evidentemente que en nuestra legislación existe ya todo el fundamento legal para que podamos utilizar los medios electrónicos. Y esto lo menciono porque a veces tenemos un poquito de temor o pensamos que la vida electrónica todavía pues no puede ser utilizada, sobre todo en algún tribunal o frente a alguna autoridad, y eso obviamente es equivocado. Ya existe todo un fundamento legal. Nosotros, de manera muy general, para dar cabida a los demás temas, vamos a mencionar que el Código Civil Federal, en su artículo 1803, pues ya nos permite que el consentimiento se dé a través de medios electrónicos. Asimismo, el artículo 1834 bis del mismo ordenamiento del Código Civil Federal nos permite que cuando se requiera una forma escrita, se entienda que esa forma escrita se cumple a través de medios electrónicos. Entonces, nos empiezan a dar ciertos requisitos, esos ordenamientos, para poder utilizar los medios electrónicos. Por su parte, por ejemplo, Código Federal de Procedimientos Civiles, a su vez, en el artículo 210A, nos menciona algunos de los requisitos para utilizar los medios electrónicos como medios probatorios. Entre ellos, pues, obviamente, la fiabilidad en el método en que fue generada o archivada la información, que sea atribuible a la persona obligada, ¿no? Que podamos vincular, vaya, el documento electrónico al firmante, y que también pueda ser accesible para su ulterior consulta. Eso es lo que nos marca Código Federal de Procedimientos Civiles en ese artículo 210A. De esa manera vamos a poder ir vinculando algunos otros ordenamientos. Evidentemente, Código de Comercio nos señala ciertas disposiciones. Aquí es importante mencionar rápidamente la figura de los prestadores de servicios de certificación, el PSC por sus siglas. El PSC es un ente que tiene fundamento en Código de Comercio. Son personas morales autorizadas por la Secretaría de Economía y que su principal función es el proveer los sellos de tiempo y constancias de conservación en términos de la NOM 151, que igual ahorita referiremos. Entonces, debiéramos de atender ese artículo 89 de Código de Comercio para entender mejor esta figura
y evidentemente pues todo el capítulo de comercio electrónico, que se encuentra en el artículo igual, el 89 bis, artículo 93 bis del Código de Comercio, que los invitamos a revisarlos, y ahí vamos a encontrar muchos de los fundamentos que utilizamos en CDO para dar esa validez jurídica a los documentos electrónicos. Mencionaba yo también que la NOM 151 es una norma oficial mexicana emitida por Secretaría de Economía. Nos va a dar también los lineamientos tecnológicos que a su vez se convierten en elementos jurídicos, principalmente para la conservación de los documentos. Con estos sellos de tiempo y constancias de conservación emitidos por un PSC, vamos a poder demostrar un elemento que también es necesario jurídicamente, que consiste en la integridad del documento electrónico. Esa integridad, es decir, que no se ha alterado durante el tiempo ese documento electrónico, lo vamos a poder demostrar precisamente con esas constancias de conservación, si observamos lo que la NOM 151 nos señala. Otros ordenamientos a atender es evidentemente la Ley Federal del Trabajo. El artículo 776 nos permite que utilicemos en un proceso medios como métodos de prueba cualquier elemento tecnológico y señala ese artículo, ¿no? Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, etcétera. Cualquier medio nos dice que sea permitido por las tecnologías de la información y la comunicación. Existe igual un principio de neutralidad tecnológica. ¿Qué significa eso? Que podemos utilizar pues ilimitadamente cualquier tipo de tecnología. No está limitado a una marca o a un proceso en particular. Sabemos que la tecnología avanza de manera rápida. Entonces, cualquier tipo de tecnología vamos a poder estar utilizando que permita dar constancia de la celebración o manifestación de la voluntad por algún firmante a través de medios electrónicos. Finalmente, para dar cabida a los siguientes temas, menciono que los corredores públicos estamos expresamente facultados conforme al artículo 38 de nuestro reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública para realizar cotejos de mensajes de datos. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos reexpresar en físico, generar copias certificadas en físico como las que todos conocemos, a partir de un documento electrónico que podamos considerar original. ¿Qué significa eso? Pues que si el documento electrónico cumplió con esos elementos de validez que mencionábamos rápidamente, como son el poder atribuírsele al firmante, el tener un método fiable en su generación, el demostrar que no se ha alterado durante el tiempo, etcétera, vamos a poder considerarlo un original y en ese sentido sobre el mismo podríamos generar una copia certificada en físico, además de que podemos los fedatarios públicos, en particular los corredores públicos, participar en aportar fe pública a los procedimientos electrónicos, como más adelante veremos. De manera entonces general, insisto, que ustedes sepan y se sientan en la confianza de utilizar medios electrónicos, ya que pues existe un fundamento legal amplio para utilizar válidamente los mismos en cualquier procedimiento ante cualquier autoridad y evidentemente entre particulares. Si avanzamos, Juan Carlos, por favor. De manera muy rápida, quiero mencionar que efectivamente Certificación Digital Online, CDO por sus siglas, nace precisamente de esta intención de mezclar elementos tecnológicos con elementos jurídicos. Nosotros nos apoyamos en PSCs, prestadores de servicio de certificación, para que nos emitan esos sellos de tiempo, constancias de conservación en términos de la NOM 151. Estamos igualmente certificados por la ISO 27001 en materia de seguridad de la información, y al mezclar elementos tecnológicos con elementos jurídicos, pues brindamos esa validez legal a los procesos digitales, que eso es lo que venimos a platicar. Adelante, Juan Carlos, por favor. Muy bien, te cedo la palabra, Juan Carlos, para que nos platiques un poquito lo que hacemos en CDO, ya de manera más práctica, y estaremos pues, atentos a sus dudas y comentarios. De acuerdo, muchas gracias, Juan Enrique. Bueno, queremos hablar acerca de los casos de aplicación de los documentos electrónicos, y también de las firmas electrónicas. Como lo acaba de comentar el licenciado Juan Enrique, sabemos que las leyes ya nos dan ese respaldo para reconocer la validez legal de los documentos electrónicos.
sobre todo en el ámbito de las empresas, ¿no? Cualquier acto de comercio. Entonces, bajo ese, digamos, bajo ese fundamento, sabemos que podemos digitalizar todo lo que tenga que ver con un documento probatorio o que se presuma original dentro de las organizaciones, siempre y cuando las leyes específicamente nos digan que ciertos actos se tengan que celebrar con una formalidad diferente, ¿no? Pero en teoría, todo aquello que está en papeles, por ejemplo, en la parte de contabilidad, todo lo que tiene que ver con los respaldos de la entrega o recepción de mercancías, o todo lo que tenga que ver en el área de recursos humanos, por ejemplo, lo que tenga que ver con el expediente de recursos humanos, esos documentos que actualmente existen físicamente pueden ser digitalizados y entonces ahora los vamos a conservar en electrónico bajo lo que especifica la norma oficial mexicana 151. ¿Qué es esta norma oficial mexicana 151? Básicamente son una serie de especificaciones técnicas y también jurídicas que nos dicen cómo debemos realizar la digitalización. ¿Para qué? Para que el electrónico que obtengamos de esa digitalización tenga valor legal pleno. Entonces, en todas las áreas podemos aplicar lo que es la digitalización certificada de los archivos que actualmente se encuentran de manera física. Lo que vamos a tener como resultado es un electrónico que reúne todos los requisitos para que sea considerado original electrónico. ¿Qué vamos a hacer con los papeles? Bueno, podemos incluso optar por destruir esos físicos, ¿no? Insisto, siempre y cuando la ley no especifique que se tenga que conservar de una manera específica, pero en general el 80, el 90% de los documentos que se generan dentro de las organizaciones pueden ser digitalizados y pueden ser conservados en electrónico y podemos omitir el papel. Ahora, también les comento que, por ejemplo, estamos en una fase muy interesante de la historia de lo análogo, en este caso de los papeles, a lo digital. Las empresas están cada vez más acudiendo a los recursos tecnológicos para utilizar documentos electrónicos, con todo el respaldo legal que esto tiene, ¿no? Entonces, también en una etapa de migración de lo físico a lo electrónico, se pueden implementar una serie de procesos dentro digamos, de los, valga la redundancia, los procesos de las empresas, para que en lugar de generar documentos físicos, como por ejemplo los recibos o las remisiones de entrega de mercancía, entonces en lugar de hacerlo de manera física, ahora lo hagamos por medios electrónicos y cumplir con lo que nos piden las leyes. Hay que recordar por ahí, el licenciado Juan Enrique nos mencionó que existe un requerimiento, un requisito para las empresas de conservar los originales de sus operaciones. Bueno, esos originales de sus operaciones también ya pueden ser en electrónico. Y entonces dejamos de acumular papeles para entonces ahora acumular documentos electrónicos. ¿Cómo aplica todo esto que hacemos acerca de los documentos electrónicos y de la firma electrónica en las áreas jurídicas o de compras? Bueno, en las áreas jurídicas sabemos que nuestros amigos de los abogados, que tenemos muchos por acá, tienen como uno de los principales requisitos resguardar la seguridad jurídica de las empresas a través de contratos, a través de convenios, a través de acuerdos entre compañías, etcétera. Bueno, pues todos esos contratos, todos esos convenios de confidencialidad o de colaboración mercantil pueden llevarse a cabo por medios electrónicos y ser firmados de manera electrónica para que podamos tener ese cumplimiento por medios electrónicos y ya no acumular papel. ¿Qué es lo que nos ayuda a lo tecnológico? Bueno, pues se podrán imaginar que una de las cosas más importantes que vamos a obtener de lo electrónico es que es muy rápido. Ya no necesitamos la presencia física de las personas para que nos firmen un acuerdo. Lo podemos enviar por el correo electrónico o por el mensaje de textos al tercero que necesitamos que firme. Y entonces en minutos tenemos un documento completamente firmado y con validez jurídica, ¿no? Tenemos mucha experiencia, muchos de nuestros clientes son del área jurídica, digamos que nuestro principal decisor en la compra de nuestros servicios siempre es un abogado, porque el abogado es quien defiende que siempre se cumpla con esos requisitos de validez legal. Entonces, si el área de compras, por ejemplo, quiere adquirir un servicio que tenga que ver con lo digital, siempre tiene que estar avalada por el área jurídica y entonces lo que hemos hecho también es
demostrar cómo cumplimos con la parte normativa, no solamente la operativa, para que lo que implementemos dentro de las organizaciones tenga valor legal pleno. En el área de recursos humanos también hemos tenido mucha participación. ¿Qué es lo que se hace para recursos humanos? Bueno, sabemos que las organizaciones también tienen cierta responsabilidad derivada de la Ley Federal del Trabajo, y en esas obligaciones se reúnen, por ejemplo, requisitos como el expediente laboral. El expediente laboral ya puede ser llevado por medios digitales. Incluso la firma del contrato individual de trabajo puede ser por medios electrónicos. Entonces, ahí lo que hemos tenido mucho la experiencia es ayudar a las organizaciones para que implementen todo ese proceso de onboarding laboral y se lleve a cabo por medios electrónicos. Se integre un expediente electrónico, se firme el documento de contratación de manera digital y se cuente con todo ese reconocimiento. Otra cosa que también hemos hecho en recursos humanos es que sabemos que las organizaciones tienen esa gran necesidad de dejar evidencias de todas las capacitaciones o las actualizaciones o las modificaciones que se hagan al reglamento interior del trabajo. Entonces, antes lo que se hacía era emitir documentos físicos y entonces recabar la firma de los 700 u 800 empleados o de los 25 o 30 empleados, que es igual de engorroso también en muchas organizaciones pequeñas. Entonces, lo que hemos hecho es ayudado a las organizaciones para generar los documentos de manera electrónica y distribuirlos en una plataforma de firma electrónica para que las personas, desde su dispositivo, desde su computadora o desde su tablet, puedan firmar los documentos y entonces obtener documentos firmados electrónicamente. Tenemos varios clientes que 2 veces o 3 veces al año emiten documentos que tienen que ver con los recursos humanos, emiten documentos de manera masiva y entonces en procesos de elaboración masiva de documentos electrónicos y de firma electrónica, podemos ayudarles para que en lugar de tardarse 1 mes en recabar todos esos documentos, se hagan en 1 semana o 2 a más tardar y tengamos un expediente con documentos electrónicos con cumplimiento jurídico pleno, ¿no? En las áreas de cobranza, esta es otra área muy interesante. En las áreas de cobranza hemos ayudado a empresas financieras a que realicen una contratación muy eficiente de sus despachos de cobranza de una manera muy ágil. Entonces, por ejemplo, tenemos clientes que son bancos y entonces tercerizan su cartera de cobranza y en esa tercerización se genera una relación contractual con terceros, con prestadores de servicios profesionales. Bueno, esa relación contractual se lleva a cabo a través de contratos electrónicos firmados digitalmente. Esa es una parte. Ya en la operación, a la hora de celebrar o a la hora de ya estar haciendo la cobranza con los deudores, lo que hacen los despachos de cobranza es emitir pagarés electrónicos que respaldan los acuerdos de pago a los que se llega con los deudores. Entonces, digamos, tenemos a un despacho de cobranza que le llama al deudor y le pregunta, bueno, llegan a un arreglo, a un acuerdo de pagos, y ese acuerdo de pagos es respaldado por un pagaré electrónico. Un pagaré electrónico que le enviamos al deudor y el deudor desde su dispositivo lo firma electrónicamente y entonces como resultado tenemos que la deuda o el acuerdo de pago ha sido respaldado por un pagaré electrónico. Les hablo también de cifras. En estos acuerdos de pago, por ejemplo, antes de implementar los pagarés electrónicos, se tenía un porcentaje de éxito de cobranza del 20%. A raíz de la implementación de los pagarés electrónicos, ese 20% creció hasta el 70% de cobranza. ¿Por qué incrementó ese nivel o ese nivel de eficiencia de la cobranza? Bueno, pues porque los deudores reciben en un dispositivo personal un pagaré electrónico que respalda su compromiso de pago. Y al existir ese pagaré electrónico, le da una fuerza mayor a la motivación del deudor por pagar. Es así como se incrementa y se hace más eficiente la cobranza con el uso de estos pagarés electrónicos. Y así como los pagarés, hay un sinnúmero de más de documentos. Por ejemplo, los mismos acuerdos de pago, aunque no lleguen a ser pagarés, pueden ser firmados de manera electrónica y entonces tenemos un documento legal
vinculante a la deuda que puede utilizarse en el futuro para promover un juicio respaldados por ese documento electrónico. Es algo que ha tenido bastante éxito y cada vez se vuelve más popular para las empresas que se dedican a llevar a cabo la gestión de cobranza de las carteras vencidas. En las áreas contables y fiscales, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en CDO? Bueno, pues primero, la digitalización, ya hablamos de ello, pero también lo que podemos hacer es implementar la emisión de documentos de manera electrónica. Un poquito lo contable con la nómina del área de recursos humanos tiene que ver con los comprobantes del pago que se hace a los colaboradores. Bueno, pues esos recibos de nómina o comprobantes de pago a los colaboradores ya pueden ser firmados electrónicamente. Tenemos casos de éxito donde nosotros, a través de nuestra herramienta de firma electrónica, nos integramos al programa de emisión de comprobantes de pago, y entonces los colaboradores, incluso los proveedores, lo que deben hacer es firmar electrónicamente ese recibo de nómina o esa orden de compra o ese comprobante de pago. Entonces, el sistema le devuelve al sistema del contador o al sistema fiscal o al sistema de nóminas, les devuelve un documento firmado en electrónico. Y bueno, en la parte de lo fiscal, nosotros, Certificación Digital Online, somos pioneros en implementar el servicio de certificación de fecha cierta. Fecha cierta, o el tema de la fecha cierta, es un tema muy fiscal, es un tema muy enfocado al cumplimiento fiscal. ¿Qué es lo que hacemos? A través de una plataforma electrónica, lo que hacemos es recibir los documentos que desean ser certificados con fecha cierta. Y esta plataforma lo que hace es resguardarlos con una constancia de conservación y se los presenta al fedatario, al corredor público de la Ciudad de México, y el corredor lo que va a hacer es certificar con evidencias que ese documento existe a partir del documento que se le presentó, y entonces va a poder certificar la fecha cierta del documento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer por medios electrónicos o a través de documentos electrónicos? Pues todo lo que es la digitalización, lo que es cumplimiento con contratos y documentos probatorios de las operaciones de las empresas. Podemos ayudar al área de recursos humanos a cumplir con el expediente digital. También podemos ayudar a hacer una cobranza más eficiente con el pagar electrónico. En las áreas contables y fiscales podemos ayudar a certificar la fecha cierta de esos documentos por medios electrónicos. Nosotros hemos mencionado que Certificación Digital Online tenemos una plataforma que se llama Suite Legal con Certeza. Esta plataforma es una plataforma web a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo con navegación. Esta plataforma, al ser una plataforma web, obviamente se puede ingresar a ella en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, y esto nos permite que los procesos se hagan mucho más eficientes. ¿Cuál es la diferencia de esta suite legal con otras plataformas que existen en el mercado? Bueno, pues varias y muchas muy concretas. Para concretar en algunas muy específicas, es que desde la misma plataforma, Suite Legal con Certeza, podemos llevar a cabo procesos de firma electrónica con el grafo de la firma, con la firma electrónica avanzada, y algo que no tiene nadie en el mercado y que nosotros somos los precursores y pioneros de este tipo de procesos, es los procesos híbridos de firma. En estos procesos híbridos de firma, en un solo documento, algunas personas firmarán con su grafo de firma y algunas firmarán con la firma electrónica avanzada del SAT o la de un PSC. Es algo también bien importante como diferenciador de la plataforma Suite Legal con Certeza, es que no estamos atados a un solo tipo de firma. Tampoco estamos atados a un solo tipo de firma electrónica avanzada. Podemos utilizar cualquier tipo de firma electrónica avanzada que haya sido emitida por el SAT o por un prestador de servicios de certificación. Además, dentro de nuestros procesos de firma electrónica, obtenemos varios datos que tienen que ver con el proceso de firma. Por ejemplo, obtenemos la IP de las personas que firman. Esta IP nos va a ayudar a evidenciar en el futuro cómo es que se vincula la persona y su dispositivo al proceso de firma, dándonos mayores elementos de vinculación y dándonos mayor certeza del proceso de firma. También existe una evidencia de que las personas aceptaron el aviso de privacidad
Y esto con dos motivos. La primera es dar cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Privados, y también para hacerle entender a la persona cómo van a ser utilizados sus datos. De eso se genera una evidencia. También tenemos métodos donde pedimos que las personas confirmen su consentimiento para que no haya duda en el futuro de que firmaron por equivocación, que le dieron clic a un botón sin quererlo, etcétera. Ese proceso doble paso de consentimiento, digamos, de confirmación, nos permite que haya mayor claridad en los procesos de firma. También, una cosa que también, digo, muchas plataformas lo tienen, pero todas ellas cobran por esto, nosotros no lo hacemos. También podemos generar pruebas de vida con un video corto de la persona confirmando su consentimiento de que quiere firmar un documento. Esta prueba de vida es una herramienta muy, muy útil y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de todos estos elementos de atribución que nosotros los generamos sin costos adicionales para ustedes. Algo muy importante durante digamos, esta toma de decisiones de pasar de lo físico a lo electrónico es la necesidad de acompañamiento jurídico u operativo también. Nosotros en CDO, un diferenciador muy importante que ofrecemos es que durante todo el proceso de incorporación a lo digital, ofrecemos ese acompañamiento jurídico para garantizar que queda clara la manera en la que se cumple con todos los requerimientos que tienen que ver con el ámbito de lo digital. También les ayudamos a adecuar sus documentos. Por ejemplo, algo que hemos hecho muy comúnmente es que si el área jurídica no se siente cómoda o tranquila con la forma en la que expresa en la actualidad las obligaciones por medios físicos para pasar a lo electrónico, nosotros les ayudamos a hacer una serie de recomendaciones para adecuar esos documentos y que ahora cumplan con lo electrónico para que también la contraparte, cuando firme, sepa que su firma digital tiene el mismo valor jurídico que la firma física. Entonces, este acompañamiento jurídico es durante la implementación y también durante el uso de la herramienta. Algo muy importante, este acompañamiento jurídico no tiene un costo adicional, es parte del servicio que se ofrece. También como parte del servicio que se ofrece, un diferenciador muy, muy importante es que en todo momento les ofrecemos apoyo en la asistencia para los firmantes, para esos terceros ajenos a la compañía que quieren firmar y no saben cómo o tienen dudas acerca de cómo van a ser utilizados sus datos. Nosotros ofrecemos ese soporte al 100% para que se desentiendan ustedes de esas llamadas que hacen de repente las personas por las dudas que pudieran llegar a tener. Nosotros los acompañamos. Déjenos esa tarea a nosotros. El soporte operativo siempre es sin costo. El soporte operativo no solamente es acerca del uso de la herramienta, sino también de las recomendaciones, de las mejoras en los procesos para incorporarlo electrónico. Y bueno, hay un elemento muy, muy importante que también hemos tenido bastante éxito con ello, es la firma asistida. La firma asistida es cuando en un proceso de firma requieren de nuestro apoyo operativo o jurídico para asistir dentro de la firma y estar apoyando en los pasos que se están llevando. Por ejemplo, este tipo de firmas asistidas, que tienen mucho que ver con la fe pública también, hemos realizado eventos por ejemplo, aquí, como lo estamos haciendo en un Zoom, en donde acuden las personas que tienen que firmar un documento, se les explica en ese evento cuál es la importancia de su firma, se lleva a cabo el proceso de firma de ese momento y en una sola sesión, por ejemplo, como la de ahorita, se puede llegar a recabar la firma de todos los asistentes. Por ejemplo, 30 participantes, 40 participantes, en una sola hora se puede llegar a recabar esa firma. ¿Cuándo se requiere este tipo de procesos de firma asistida? Bueno, pues les mencionaba, cuando hay, por ejemplo, asambleas, que igual ahorita lo podemos hablar un poquito más completamente porque hay que cubrir ciertos requisitos, pero por ejemplo, las asambleas en las empresas ya se pueden llevar a cabo por medios electrónicos y puede ser durante un proceso de firma asistida. Por ejemplo, también si en un proceso de firma se quiere ratificar la personalidad de quienes están participando en la firma de un contrato, también pues se puede llevar a cabo en este proceso y ahorita nos va a hablar más de ello el licenciado Juan Enrique.
Les mencionábamos en un principio, ¿cuáles son los retos de implementar los documentos electrónicos o las firmas electrónicas dentro de la organización? El más importante es la falta de conocimiento. Una cosa es dejarse llevar digamos, por lo novedoso de la tecnología, y otra cosa es que internamente dentro de las organizaciones estemos preparados para poder llevar a cabo esa digitalización de procesos, ¿no? O digitalización de procesos de firma. Es importante que se acerquen siempre a los expertos para que les impartan o para que les compartan ciertos conocimientos y les ayuden a comprender cómo se puede implementar de una manera muy fácil y muy económica. También eso es algo bien importante. No tiene por qué ser caro. Podemos ayudarles a entender cómo se pueden llevar a cabo esas implementaciones de procesos electrónicos dentro de las empresas. Otro factor muy importante a considerar es la desconfianza. La desconfianza, la falta de conocimiento genera mucha inseguridad. Lo mencionaba hace rato, las áreas jurídicas son nuestros principales retos digamos, a vencer o a convencer de lo electrónico, porque entendemos que los abogados internos o externos, su principal labor es asegurar que no haya riesgos jurídicos dentro de la organización. Entonces, en esa labor de protección jurídica de la empresa, de repente hace mucho ruido el hecho de no conocer los medios electrónicos o el alcance jurídico de los medios electrónicos y generan desconfianza. Bueno, eso es algo también muy importante. Acérquense a expertos en este tipo de materias para que se puedan disolver todas las dudas que haya respecto del alcance legal de los documentos electrónicos o de las firmas electrónicas o de los procedimientos o procesos electrónicos. Algo muy importante que vamos a ver en estas sesiones, bueno, pues cómo se pueden utilizar las firmas, ¿no? ¿Cómo las uso en el día a día ya cuando tengo un documento electrónico, firmado en electrónico? Bueno, ese es un reto a vencer, la desconfianza. Tengan la tranquilidad de que existe fundamento legal para poder llevar a cabo estos procesos de manera segura, sin riesgos jurídicos, tampoco operativos. Hay que mencionarlo, y es algo que no es tan agradable, pero también hay que mencionarlo como parte de los retos. Estamos hablando de que actualmente la mayoría de los procedimientos son de manera física y vamos a migrarlos a lo electrónico, pero de repente en esa curva de aprendizaje hace falta un poco de pericia por parte de las autoridades o de los abogados que van a utilizar los documentos como prueba, los documentos electrónicos como pruebas documentales, valga la redundancia. Falta pericia por parte de los abogados, falta pericia por parte de las autoridades, y de repente esa falta de pericia obstaculiza el avance de la tecnología dentro de los documentos electrónicos. Entonces, con las autoridades no podemos hacer gran cosa, pero con la parte de los abogados nosotros podemos hacer ese acompañamiento para que tengan esa tranquilidad de que lo electrónico cumple con los requisitos legales. En una de las áreas donde más nos han mencionado dudas respecto a la pericia de cómo utilizar los documentos electrónicos es en el área de cobranza con los pagarés, por ejemplo, con los pagarés electrónicos. O en el área de recursos humanos, por ejemplo, sabemos que actualmente hay una serie de costumbres o de actuaciones que se hacen para respaldarse. Por ejemplo, utilizar la huella digital impresa en el documento con tinta, ¿no? Para que se evidencie que el trabajador sí estaba ahí y sí quería manifestar su consentimiento. Entonces, ahora es por medios electrónicos, y el hecho de que ya no exista una huella dactilar con tinta física en un papel no quiere decir que no se cumplan las normas de lo laboral. Entonces, hay que mencionarlo, sí, la falta de pericia tiene forma de resolverse, ¿no? Y bueno, hay una cosa bien importante. Sabemos que la costumbre genera ley, y sabemos que también la costumbre repetida genera cultura. Dentro de las organizaciones, de repente es muy complicado o es más lento tratar de cambiar el chip para entonces ahora meter el tema de lo digital y ayudar a los tomadores de decisión a que permitan que se modifiquen las políticas
las normas internas de la organización y los procedimientos para que ahora, en lugar de hacerlo de manera física, con 5 copias, una azul, una amarilla y una verde, ahora se haga por medios electrónicos y que entonces enforcemos a toda la cadena de suministro para que se utilicen esos medios electrónicos. De verdad, no saben el dolor de cabeza que se resuelve con el uso de documentos electrónicos y de firmas electrónicas. Imaginarán que, por ejemplo, para encontrar un documento electrónico es mucho más fácil encontrarlo en una carpeta electrónica que en una carpeta física, o que en un archivero, ¿no? O un archivero, nos ha tocado ver de veras casos de dolor de cabeza en donde queremos ayudar a las empresas para que ya no tengan que encontrar entre 5,000 documentos un contrato, un solo contrato, que de repente ese es el problema. Hemos visto casos donde las empresas pierden juicios porque se vencen los plazos, porque no pudieron encontrar el contrato, no pudieron demostrar en el juzgado que tenían la razón. Bueno, con los electrónicos eso se minimiza. Ahora todo es más rápido, todo es mucho más eficiente. Voy a aquí intercalar los temas de nuevo con la fe pública, porque queremos hablar ahora acerca de esa gran alianza que puede haber entre lo electrónico y la fe pública, obviamente de un fedatario público. La generación de documentos por medios electrónicos tienen que reunir una serie de requisitos para cumplir con la normativa relacionada a la firma electrónica, por un lado, pero también para cumplir con la normativa relacionada a la conservación de los documentos por medios electrónicos. La normativa es muy diferente y hay que cumplir ambas normativas. Bueno, el cumplimiento de esta normativa, tanto de la firma electrónica como de la conservación de documentos por medios electrónicos, nos permite que los fedatarios puedan realizar una serie de actos en su función para poder ayudar a las empresas a resolver un montón de dolores de cabeza. Igual aquí te cedo la palabra, Juan Enrique, para que nos hables un poco más al respecto, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Juan Carlos. Quisiera aprovechar ahorita la voz para mencionarle al público que si tuvieran alguna duda, de favor lo hagan saber a través del chat. Y también aprovecho para contestar. Nos preguntan si los medios electrónicos pueden ser utilizados, por ejemplo, en una escuela, ¿no? En un colegio. La respuesta es que sí, y para eso quisiera hacer dos anotaciones. La primera es que Código de Comercio y Código Fiscal de la Federación permiten que los documentos de la contabilidad y los documentos que los comerciantes deben de conservar se pueda hacer a través de medios electrónicos. Entonces, bajo esa premisa de que la contabilidad puede ser electrónica, pues caben escuelas, empresas, personas físicas, cualquier tipo de persona, digámoslo así, cualquier contribuyente y o cualquier comerciante, con fundamento en Código de Comercio y Código Fiscal de la Federación, pues puede llevar su contabilidad y resguardar sus documentos a través de medios electrónicos. Lo segundo que debemos de pensar es que los medios electrónicos nos van a servir para manifestar la voluntad. ¿Qué significa esto? Bueno, es un consentimiento. ¿A qué podemos aplicar ese consentimiento? Pues prácticamente a cualquier tipo de proceso. Tratando de seguir la pregunta que nos hacen del colegio, pues se me ocurre, ¿no? Obviamente una política del reglamento del colegio, pues claro, que puede ser firmada y aceptada por medios electrónicos. Decíamos que Código Civil Federal permite la manifestación del consentimiento a través de medios electrónicos. Entonces, como esa, podemos encontrar muchísimos usos, ¿no? Firmas en lo laboral, por ejemplo, firmas de políticas anticorrupción, firmas de convenios de confidencialidad, firmas de políticas de que se resguardó la confidencialidad de la información, de los procesos, etcétera. Todo eso puede ser suscrito a través de medios electrónicos si cumplimos con los requisitos que marca la ley. Rápidamente recalco algo porque de ahí brinco al tema de fe pública. Nosotros identificamos 4 elementos de requisitos de validez de los documentos electrónicos. Ya mencionábamos, ¿no? Que exista una fiabilidad en el método en el que fue generada y archivada la información electrónica. Segundo, que sea atribuible a la persona obligada o al firmante. Eso, CDO obviamente ha desarrollado procesos para generar códigos de confirmación, el uso de biométricos, imagen, voz, o sea, lo que llamaba Juan Carlos ya como prueba de vida. Y a través de esos mecanismos podemos atribuir el documento electrónico al firmante.
El tercer elemento es que esa información se haya mantenido íntegra, eso lo cumplimos con los sellos de tiempo o constancias de conservación emitidas por un PCC, como ya lo mencionábamos. Y el cuarto elemento, y ahí es donde vuelvo a meter el tema de la fe pública, es que el documento electrónico sea accesible para su ulterior consulta. ¿Qué va a significar eso? Que nosotros, los fedatarios, nosotros, los corredores públicos, mencionaba ya, estamos expresamente facultados para generar ese cotejo. Las autoridades, por supuesto, que están más familiarizadas con una copia certificada en físico y podemos llevarle esa copia certificada en físico pues, a las autoridades para cumplir con ese requisito de accesibilidad para su ulterior consulta del documento electrónico. Entonces, ahí es donde podemos colaborar. ¿Qué podemos hacer los fedatarios? Bueno, pues estar certificando los documentos electrónicos, podemos estar apoyando el proceso mismo de firma que estemos utilizando en un proceso digital. Eso sucede como en lo físico. Ante nosotros llegan personas con un documento en papel y lo que buscan es ratificar su contenido y firma, ¿no? Del documento. Bueno, pues eso igual podemos hacerlo a través de medios electrónicos, a través de fe de hechos que podemos realizar de esos acontecimientos mercantiles. Ya lo refería Juan Carlos, CDO no solamente brinda una herramienta y utilícenla como gusten, también damos ese acompañamiento para apoyarlos a decir, oye, a ver, ¿qué tipo de documento quieres firmar? Oye, pues quiero firmar contratos. Ah, bueno, pues te ayudamos a que insertes ciertas leyendas en el contrato, pues para ser más claro en el uso de medios electrónicos. Te ayudamos en generar algunas antecedentes, leyendas o lo que llamamos preregistro también, para identificar que había un consentimiento del uso de los medios electrónicos en la contratación, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de asesoría, los corredores públicos obviamente podemos actuar como asesores jurídicos, podemos darles ese acompañamiento en los procesos digitales. Ya refería Juan Carlos, el tema de fecha cierta es un requisito netamente fiscal. Lo que marca la jurisprudencia que se dictó al respecto es que para que un documento tenga un valor probatorio para efectos fiscales, principalmente cuando la autoridad está ejerciendo esas facultades de comprobación, ese documento tiene que cumplir con el requisito de fecha cierta, y la fecha cierta de manera práctica se da con la fe pública. Bueno, pues nosotros los fedatarios podemos aplicar fe pública a estos medios electrónicos y cumplir con ese requisito. De manera muy general, insistimos, es darles un acompañamiento, darles una asesoría, que sientan la confianza de que hay fundamento jurídico para el uso de los medios electrónicos, y si además agregamos fe pública a esos procesos digitales, pues vamos a tener una evidencia legal adicional de que el documento fue correctamente suscrito por medios electrónicos. No sé, Juan Carlos, si quieras que pasemos a dudas. Nos dicen, ¿cómo puedo integrar pruebas documentales utilizando documentos electrónicos? Bueno, refería yo que para efectos, una cosa es que estemos utilizando medios electrónicos como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Para comunicarnos, para expresar una idea, a través de un Zoom, pues ya estamos manifestando de pronto ciertas ideas, ciertos conceptos, etcétera. Pero para el mundo legal tenemos que atender mucho al tema probatorio. Ese tema probatorio lo vamos a cumplir si damos esos 4 elementos que refería yo: la fiabilidad del método en que fue generada la información, que sea accesible para su ulterior consulta, que sea atribuible al firmante y que la información se mantenga íntegra. Insisto, Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos permiten el uso de medios electrónicos como medios probatorios. ¿Qué nos va a suceder? Pues que de pronto estamos acostumbrados a querer utilizar, pues por ejemplo, ¿no? Alguna fotografía, algún correo electrónico o algún otro mecanismo digital para querer hacer algo probatorio. Bueno, si ese documento electrónico no tiene una constancia de conservación emitida por un PCC, como ya estábamos haciendo la recomendación, pues va a ser complicado que demostremos su integridad. Si no podemos probar la integridad del documento electrónico, pues es probable que no tenga ese valor que queremos ante una autoridad. Entonces, bueno, igual podemos generar esos mecanismos para que la prueba sea plena, y si agregamos fe pública, pues bueno, no habría duda de que el documento fue correctamente suscrito a través de medios electrónicos.
Nos preguntan que cómo se genera una copia certificada de un documento electrónico, cómo es el proceso, si se llega a requerir. Bueno, para esto tenemos que entender un principio que igual marca Código de Comercio de la equivalencia funcional. ¿Qué significa esto? Que lo que hagamos en lo electrónico va a tener una equivalencia como si lo estuviéramos haciendo en lo físico. Para que para que yo pueda, como corredor público, pueda generar una copia certificada, evidentemente me tienen que traer pues, el documento original. ¿Qué sucede en lo físico? Pues claro, me traen un ejemplar físico, compruebo que es un original, saco una copia certificada, perdón, saco una copia, normal y la certifico. ¿Qué voy a hacer en lo electrónico? Bajo esa premisa de la equivalencia funcional. Si yo puedo considerar que el documento electrónico es un original, entonces yo voy a poder generar una copia certificada con base en ese documento electrónico original. ¿Cómo lo voy a poder considerar que es un original? Evidentemente, si cumplimos con esos requisitos, que haya una fiabilidad en el método, lo que ya acabo de repetir, pero particularmente si tiene una constancia de conservación. Si el documento tiene una constancia de conservación o fue generado con una firma electrónica con un proceso válido, ejemplo, la firma electrónica avanzada, pues yo voy a poder considerar ese documento original y en consecuencia expedir y reexpresar ese documento en físico. Ahí me gusta muchas veces poner el ejemplo de las facturas electrónicas. Al principio yo creo que a todos nosotros nos costó trabajo entender pues, que si la factura electrónica, pues qué es lo válido, el XML, el PDF que me llega, si lo imprimo es original, no es original. Bueno, lo correcto que debemos entender es que el original es el archivo electrónico, ¿ok? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues a partir del archivo electrónico puedo generar una copia certificada. Genero ese cotejo a partir del archivo electrónico. Lo mismo nos va a suceder con un contrato, con un documento digitalizado, cumpliendo con la NOM 151. Pues ese documento, si cumple con esos métodos fiables de su generación, vamos a poder considerarlo como un original, vamos a poder resguardarlo en electrónico. CDO es uno de los servicios que ofrece la digitalización certificada. Podemos incluso, en términos de la NOM 151, destruir el papel. Y si el día de mañana yo necesito volver a llevar ese papel en físico ante la autoridad, llámese Profeco, SAT, tribunal, etcétera, pues podríamos perfectamente los corredores públicos generar un cotejo físico con base en un original electrónico. Y ese original electrónico, insisto, será aquel que tenga constancias de conservación y la fiabilidad en el método de su creación, conforme a lo que habíamos ya mencionado. Esperamos sean claras las respuestas. Y obviamente estamos proyectando en pantalla nuestros datos de contacto, porque la intención evidentemente es que si ustedes tuvieran interés en los servicios que ofrecemos, pues nos puedan contactar, que hagamos una demostración muy directa de los servicios que podemos ofrecer, que vean ustedes cómo es un proceso de firma electrónica, utilizando la firma electrónica simple, la avanzada, la híbrida que le llamamos, etcétera, y que nos puedan estar cuestionando y aclarando sus dudas. Nos preguntan costos, Juan Carlos, si quisieras confirmar o comentar cómo es más o menos el mecanismo. Sí, gracias, Enrique. Bueno, sabemos que para cada organización existe, que hay una necesidad en particular y entonces nosotros hemos creado planes para cada tipo de necesidad, ¿no? Igual si nos puedes, digo igual para no decir nombres, si nos puedes mandar un correo o dejarnos tus datos con mucho gusto, te enviaremos o te preguntaremos acerca de cuál es tu necesidad en concreto y te mandaremos una propuesta muy acertada. Pero ahora sí que para hablar en proporciones, te puedo asegurar que la propuesta que te hagamos, dependiendo de qué es lo que requieras, si es firmar electrónicamente, si es digitalizar documentos, si es conservar documentos por medios electrónicos, te vamos a hacer una oferta bastante atractiva, te lo puedo asegurar. Igual si nos puedes mandar tus datos, estaría genial. Y muy bien. Aquí en el chat también Jorge Reyes, quien nos apoya en la organización del evento y en las ventas también, está poniendo el WhatsApp para que, por ejemplo, si nos puedes mandar un WhatsApp por ahí con tu necesidad en concreto, con todo gusto te responderemos. Y bueno, quiero aprovechar los últimos minutos, si es que no hubieran más dudas al respecto,
para mostrarles cómo es un documento firmado por medios digitales y cuáles son los elementos de atribución o cuáles son los elementos de validación. Y también cómo es una prueba de vida. Les comento que cuando se firma un documento por medios electrónicos, tengo por aquí en la pantalla un ejemplo de un ejercicio de un documento electrónico. Y bueno, lo que vemos aquí, por acá es el documento que fue firmado. Este código QR nos ayuda a validar la legitimidad del documento, que no ha sido alterado. Por aquí se ve la firma digital de quien firmó, en este caso fue una persona llamada Juan Carlos Macías. Y también nos muestra una certificación del proceso de firma. Por acá nos habla acerca del documento antes y después de ser firmado. Esto es para entender cómo es que no se alteró el documento durante el proceso de firma. También nos dice quién solicita el proceso de firma y de qué compañía. Esto es para explicarle a quien está leyendo el documento que este contrato, por así decirlo, solicitó que se firmara Juan Carlos Macías y Juan Carlos pertenece a una organización que se llama Certificación Digital Online. Esto es para entender cómo fue llevado a cabo el proceso de firma. Por aquí se ve un sello de tiempo. Este sello de tiempo es emitido por un tercero de confianza de la Secretaría de Economía. Ese tercero de confianza es esta empresa y su función es dar evidencia con legitimidad plena de que este documento fue emitido a esta hora y que desde entonces no fue alterado. También nos muestra quiénes fueron las personas que firman, en este caso una persona que se llama Juan Carlos Macías, a quien se solicitó una prueba de vida. Mencionábamos hace rato que la prueba de vida es un pequeño video de la persona cuando realiza el proceso de firma. Juan Carlos fungió como apoderado legal de esta empresa y a él se le notificó a través de un correo electrónico en esta cuenta. Tenemos de Juan Carlos su teléfono celular y Juan Carlos dibujó su firma en su dispositivo en esta plataforma con certeza, que es de la que hemos estado hablando. También cuando Juan Carlos hizo el proceso de firma, este fue la conexión internet a la que estaba ligado en el momento en que realizó el proceso y estos fueron los momentos. Se le envió una invitación a esta hora, aceptó el aviso de privacidad, vio el documento, confirmó el proceso de firma y concluyó la firma a esta hora. Entonces, todos estos elementos es lo que mencionaba también el licenciado Juan Enrique, de que son las pruebas fehacientes de cómo fue llevado a cabo la certeza del proceso de firma electrónica, ¿no? Además, en este proceso se emitió una prueba de vida. De esa prueba de vida tenemos también esta evidencia. Y en esa prueba de vida, la persona que firmó tuvo que haber dicho esto que está aquí. Este es el video del momento en que se llevó a cabo el proceso de firma. Y la persona que firmó, que no, parece ser que no se oye, pero bueno, lo que está diciendo el mismo Juan Carlos es que leyó y está de acuerdo con lo que se le mostró o con el contenido del documento que se le mostró y repitió una contraseña y esa contraseña queda guardada aquí también en este documento para después dejarlo como evidencia en esta certificación. Este es el código que tuvo que repetir la persona. Estos son algunos recuadros del momento en que se generó el video y el video es realmente digamos, la prueba de la evidencia de la participación de Juan Carlos. Todos estos elementos son generados para dar certeza del proceso de firma. Y al final de cuentas, todos estos elementos en algún momento son mucho más seguros que un documento firmado físicamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque el documento físico se puede perder, puede ser alterado, incluso se puede perder la secuencia del seguimiento de la firma y tener al final un documento, sí, que está ahí guardado, pero que no tiene todas las firmas, ¿no? En lo electrónico eso se evita, eso se elimina de cualquier riesgo, ¿no? Entonces todos estos elementos nos sirven para demostrar que esta persona firmó en este momento y a partir de entonces el documento firmado cuenta con validez legal plena y puede surtir cualquier efecto legal, ¿no? Ok. Bueno, pues estamos a punto de terminar la sesión. Queremos agradecer su participación y reiterarnos a sus órdenes con respecto a qué podemos ayudarles para migrar de lo físico a lo electrónico de una manera muy fácil, de una manera muy cómoda, que sea conveniente y cómodo para todas las personas que intervienen en estos procesos
y les podemos garantizar que hay grandes beneficios como la reducción del tiempo, la reducción del tiempo que se tardan en gestionar documentos, ya sea para firma o para ser conservados, la reducción de tiempos de proceso en encontrar un documento es más fácil. Sabemos que lo electrónico, ya no nos gusta hablar de la pandemia, pero sabemos que estas crisis sanitarias que sufrimos nos han ayudado a entender que la tecnología es un aliado nuestro y que podemos hacer grandes cosas con ella, ¿no? Les agradecemos las atenciones, les vamos a compartir la grabación de esta sesión y cualquier duda estamos a sus órdenes para servirles. Don Enrique. Muchas gracias a todos. Nos preguntan cómo los encuentran en las redes. Juan Carlos, si nos confirmas. Sí, claro. Tenemos, les vamos a compartir las redes, pero estamos en LinkedIn, en Facebook como Certificación Digital Online. También estamos como Suite Legal con Certeza. En todas las redes estamos como Certificación Digital Online y como Suite Legal con Certeza. Suite Legal con Certeza, nuestra plataforma. Y también nos pueden enviar un correo a esta dirección. Nos pueden escribir un WhatsApp a este número y con gusto los vamos a atender ahí. Gracias, Juan Carlos. Si me permites, igual quiero compartir otras de las ventajas. Ahorita Claro. que sabemos que las empresas buscan ahorros, o es una necesidad, ¿no? Eficientar procesos. Evidentemente lo digital es una súper alternativa y siéntanse seguros que cumpliendo con estos requisitos que mencionamos y que CDE ofrece, evidentemente lo podemos hacer con toda la certeza jurídica para no correr ningún riesgo. Pues nuevamente muchas gracias a todos. Si no hubiera más preguntas, damos por terminada la sesión y nos mantenemos a la orden. Gracias a todos, mucho gusto. Que tengan muy buena tarde. Gracias, hasta luego.